Bueno, mi nombre es Jeffrey Vesga, del grado 10B. Eh, Empezamos. La literatura de la Edad Media. Eh, bueno, Se denomina literatura medieval a todos aquellos trabajos escritos en el transcurso y principalmente en Europa durante la Edad Media, es decir, durante aproximadamente 1000 años transcurridos desde la caída del Imperio Romano en Occidente hasta los inicios del Renacimiento a finales del siglo XVI. Eh, bueno, la literatura medieval tiene ciertos rasgos que la definen y distinguen. El primero es el carácter anónimo. El autor no firma su obra porque sabe que ésta pertenece a una colectividad, no busca diferenciarse de las demás. Bueno, la obra oral. Era difundida oralmente por los juglares, ya que la gente no sabía leer. Esto explica que sean pocas las obras que se han conservado. La siguiente es obra en verso. En la obra medieval se consideraba que el verso era lo que hacía literaria una obra. La imitación. Los autores escogían una tradición popular o un texto latino y lo recreaban, es decir, las obras no eran originales, ni se consideraban importantes que lo fueran. Didactismo. Las obras en su mayoría tenían una función didáctica y transmitían valores cristianos y ofrecían modelos de comportamiento. Aquí tenemos una imagen de la literatura de la Edad Media. Bueno, pasamos al modernismo. En la literatura en lengua española, el término modernismo se denomina a un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1880 a 1917, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo literario y una profunda renovación a estética del lenguaje y la métrica. En la literatura el modernismo tuvo entre sus mayores exponentes el poeta nicaragüense Rubén Darío, quien en la publicación de su poema Azul en 1888 sentó las bases de lo que sería considerado una nueva corriente aristítica. Bueno, aquí tenemos una imagen de la literatura del modernismo. Bueno, en su origen el apodo del modernismo era utilizado en una matiz de despectivo. Hacia 1890, Rubén Darío y otros autores asumen tal designado con insolente orgullo. A partir de entonces el término modernismo fue perdiendo valor peyorativo. Bueno, pasamos al vanguardismo. El vanguardismo se caracteriza primordialmente del vanguardismo, que es la libertad de expresión, la cual se manifiesta alterando las estructuras de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. En la poesía se rompe con la métrica y cobra protagonismos, aspectos y considerados irrelevantes como la tipografía. Los primeros eventos de esto son la Guerra Mundial en 1914 a 1918, la Guerra Civil Española de 1936 a 1939 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Se desarrolló fuertemente, sobre todo a comienzos del siglo XX. Este periodo también es considerado como el postmodernismo hispanoamericano, debido a que surgió como respuesta al modernismo hasta entonces imperante. Aquí tenemos una imagen del vanguardismo. Pasamos a la literatura de la época actual.
Después de tanta evolución de la literatura, al fin hemos llegado a esta época que ya mencionamos, eh, la postmodernista o vanguardista. Al estar en la etapa contemporánea de la literatura de esta época, la llamaremos literatura contemporánea, la cual muchas características únicas. Se conoce como el nacimiento de la literatura contemporánea los hechos históricos que dieron paso a ella. Entre estos, los más importantes son la Revolución Industrial, la Francesa, las guerras mundiales, como la Segunda Guerra Mundial y etc. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos una imagen de de la literatura de la época actual. Hombre, Geoffrey Vesga, el grado 19B.